Isaías, el profeta de la esperanza. En medio de los pasillos oscuros de la historia, cuando los reinos se derrumbaban y los imperios levantaban su puño de hierro sobre las naciones más débiles, surge una voz no temblorosa, sino firme, que atraviesa los siglos como un eco eterno. Esa voz es la de Isaías, el profeta que habló en medio del caos, el mensajero que se atrevió a proclamar esperanza cuando todo alrededor parecía perdido. El escenario es el antiguo reino de Judá, una nación marcada por la tensión constante entre la obediencia a Dios y la seducción de los ídolos extranjeros. Eran días de incertidumbre. Los ejércitos asirios avanzaban con furia implacable y la sombra de la destrucción se cernía sobre Jerusalén. En palacios y aldeas, el pueblo temblaba al escuchar rumores de guerra, hambrunas y traiciones políticas. Parecía que las promesas antiguas de Dios se habían desvanecido en el viento. Y entonces aparece Isaías, un hombre común que fue escogido para un llamado extraordinario. Su vida quedó marcada por una visión celestial, un encuentro con la gloria de Dios que transformó para siempre su propósito. Desde ese momento, su boca se convirtió en trompeta divina, llevando mensajes de juicio, pero también de consuelo, palabras de advertencia, pero también de restauración. Isaías no habló para complacer a reyes ni para calmar a multitudes. Habló con la autoridad del Creador, desafiando a su generación a volver al camino de la justicia. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué tiene que enseñarnos hoy Isaías, un profeta que vivió hace más de 2700 años? ¿Cómo puede su voz resonar en un mundo moderno, donde los ejércitos ya no marchan con espadas, pero donde la ansiedad, la violencia y la desesperanza continúan gobernando? La respuesta es sorprendente. Isaías no solo habló a su tiempo, habló para todos los tiempos. Sus palabras se convierten en un faro que ilumina nuestras propias noches oscuras. Porque Él no se limitó a señalar los errores de una nación. Él reveló la grandeza de un Dios que, aún en medio del quebranto, planea un futuro de redención. Isaías es, ante todo, el profeta de la esperanza. Sus mensajes atraviesan los muros del dolor humano y nos recuerdan que la última palabra no la tiene la tragedia, sino la promesa de Dios. En sus páginas encontramos visiones del Mesías, del siervo sufriente que cargaría con nuestras culpas, y de un reino de paz donde el lobo habitará con el cordero. Isaías proyecta una historia mucho más grande que la suya propia, una historia que apunta hacia Jesucristo y hacia la restauración final de la humanidad. Este documental no es simplemente una narración antigua, es una invitación a un viaje espiritual. A través de cada capítulo, descubriremos no solo quién fue Isaías, sino también cómo sus palabras siguen siendo un mapa para navegar nuestras propias batallas internas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es historia muerta, es un mensaje vivo. Y quizás, en medio de esta historia, descubras que Dios también te está hablando hoy. En las páginas iniciales del libro de Isaías se nos revela un momento decisivo. El joven profeta entra al templo, tal vez buscando respuestas en medio del caos de su nación. El rey Usías, que había reinado durante décadas, acaba de morir, y Judá se encuentra en un cruce peligroso. O confía en Dios, o se pierde entre alianzas políticas y corrupción espiritual. Es allí, en ese contexto de incertidumbre, donde ocurre algo sobrenatural. Isaías tiene una visión que lo marcará para siempre. De pronto, el templo deja de ser un edificio terrenal y se convierte en una ventana hacia lo eterno. El cielo se abre y él contempla al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus vestiduras llenan todo el santuario con majestad, y a su alrededor, seres celestiales, serafines, proclaman sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. El eco de esas voces sacude los cimientos del lugar, y la escena se convierte en una tormenta de luz, fuego y reverencia.
Isaías, al contemplar esa visión, no siente orgullo ni grandeza. Al contrario, se derrumba en su interior. «¡Ay de mí!», exclama, «estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y en medio de un pueblo de labios impuros habito, y han visto mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso». En un instante, se da cuenta de su fragilidad, de su pecado y de su insuficiencia. Ante la santidad de Dios, su humanidad queda desnuda, vulnerable y sin excusas. Pero lo extraordinario sucede enseguida. Uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo toca en los labios del profeta. «He aquí que esto tocó tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado», le dice. En ese momento, la miseria se convierte en gracia, la condena en restauración. Isaías ya no es un hombre roto, ahora es un instrumento purificado para una misión divina. Entonces, resuena la voz del Señor con una pregunta que atravesará los siglos. «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». No es un mandato, no es una orden forzada, es una invitación. Dios busca a alguien que se disponga, que se ofrezca, que esté dispuesto a llevar un mensaje que no siempre será aceptado. Y en un acto de entrega total, Isaías responde con una frase que aún hoy resuena en los corazones de los creyentes: «Heme aquí, envíame a mí». Ese instante marca el verdadero llamado. No se trata de poder humano, ni de títulos, ni de reconocimiento. Se trata de disponibilidad. Isaías no era el más fuerte, ni el más influyente, ni el más preparado, pero fue el más dispuesto, y en las manos de Dios, esa disposición valía más que cualquier habilidad. Aquí encontramos la primera gran reflexión de nuestra historia. Dios no escoge a los más poderosos, sino a los dispuestos. La grandeza de un llamado no depende de los méritos humanos, sino de la voluntad divina. Isaías estaba consciente de sus debilidades, pero fue precisamente su humildad la que lo preparó para ser portador de esperanza. El llamado de Isaías también nos confronta hoy. ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos dignos de servir, que nuestras imperfecciones nos descalifican? Tal vez pensamos: «Dios no puede usarme. Tengo demasiados errores, demasiados pecados, demasiadas limitaciones». Sin embargo, la visión de Isaías nos muestra que lo que Dios busca no es perfección humana, sino corazones quebrantados que acepten ser transformados. Él es quien limpia, quien restaura, quien capacita. Imagina por un momento esa escena: un trono rodeado de gloria, una voz que llama y un hombre común que se ofrece. Ese es el retrato de todo verdadero llamado. Dios sigue buscando voces en medio de un mundo que se desmorona. Voces que, como Isaías, no teman proclamar la verdad, aun cuando la mayoría prefiera escuchar mentiras cómodas. Voces que no se vendan al aplauso, sino que se mantengan firmes en la misión de anunciar esperanza. La lucha interna de Isaías fue real. Ver su propia impureza lo hizo sentir indigno, pero también lo llevó a depender por completo de la gracia de Dios. En cada llamado divino existe ese choque: miedo frente a fe, inseguridad frente a confianza. Isaías pudo haberse escondido, pudo haber dicho: «No soy yo, busca a otro», pero eligió levantarse, creer y responder. Y esta es la segunda gran enseñanza de este bloque. El llamado de Dios siempre nos enfrenta con nuestra debilidad, pero también nos impulsa a confiar en su fortaleza. No se trata de lo que podemos lograr con nuestras fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando decimos sí. La vida del profeta nos recuerda algo vital. El llamado no siempre es fácil. Isaías recibiría una misión difícil: predicar a un pueblo que, en gran medida, no querría escuchar. Sus palabras serían rechazadas, sus advertencias ignoradas. No fue llamado al éxito humano, sino a la fidelidad divina. Y aquí yace la paradoja del servicio a Dios. No siempre seremos comprendidos, no siempre seremos celebrados,
pero cada semilla plantada en obediencia florecerá en el tiempo de Dios. Quizás en este momento, mientras escuchas esta narración, tú mismo estás sintiendo una inquietud en el corazón. Tal vez Dios te ha estado llamando de distintas maneras, a reconciliarte con alguien, a compartir su palabra con un amigo, a iniciar un proyecto que bendiga a otros, o simplemente a confiar más en Él en medio de tus luchas. Y quizá, como Isaías, lo primero que surge en ti es la sensación de indignidad. ¿Quién soy yo para hacer esto? La respuesta de Isaías nos inspira. No se trata de quiénes somos, sino de quién es el que nos llama. Dios no necesita expertos, necesita corazones disponibles. No necesita héroes perfectos, necesita hijos obedientes. Y cuando alguien se atreve a decir, heme aquí, envíame a mí, lo imposible se convierte en posible. Isaías lo descubrió en ese encuentro celestial, y nosotros también podemos descubrirlo en nuestro día a día. Este es el inicio de la travesía profética de Isaías, un hombre común transformado por un Dios extraordinario, un llamado que nació en el altar del cielo, pero que aún sigue resonando en la tierra, porque cada generación necesita Isaías que se levanten, hombres y mujeres que respondan al llamado divino con valentía y humildad. El eco de aquella voz todavía se escucha. ¿A quién enviaré? La pregunta no ha cambiado. La verdadera cuestión es, ¿cómo responderás tú? La prueba de fe. Después de aquel encuentro celestial en el templo, Isaías había dicho, heme aquí, envíame a mí. Pero responder al llamado no significaba que todo sería fácil. Al contrario, fue apenas el inicio de un camino lleno de pruebas, silencios y contradicciones. El llamado de Dios siempre va acompañado de un crisol, porque la fe no se forja en la comodidad, sino en el fuego de las dificultades. Dios le encomendó a Isaías una misión paradójica. Debía predicar un mensaje que, en gran medida, no sería escuchado. Su tarea no sería conquistar multitudes, sino confrontarlas. Isaías debía anunciar juicio a un pueblo que prefería la mentira. Debía denunciar pecados que la sociedad había normalizado. Debía hablar de esperanza en medio de ruinas inminentes. Era, sin duda, una carga inmensa. Y aquí aparece la tensión interior. ¿Qué sucede cuando Dios te envía a una tarea donde el fracaso humano parece inevitable? Para cualquier predicador, el éxito se mide en oyentes que escuchan, en personas que cambian. Pero Dios le revela a Isaías algo desconcertante. Su mensaje endurecería los corazones de muchos en lugar de ablandarlos. No porque la palabra careciera de poder, sino porque el pueblo había cerrado voluntariamente sus oídos. Imaginemos por un momento lo que sintió Isaías. Era un hombre con una visión celestial fresca en su memoria, con un llamado ardiente en su corazón, y sin embargo, debía aceptar que su ministerio estaría marcado por el rechazo. Aquí radica la gran prueba: predicar fielmente, aun cuando pocos quieran escuchar. ¿Podría Isaías soportar años de indiferencia y burla sin dejar que la duda lo consumiera? La fe de Isaías no fue probada en victorias rápidas, sino en el terreno difícil de la perseverancia. Cada vez que se levantaba a proclamar la palabra del Señor, enfrentaba miradas de desprecio, acusaciones de pesimismo, incluso amenazas de muerte. Muchos lo consideraban un agitador, un traidor al optimismo nacional, alguien que desanimaba al pueblo con visiones sombrías de destrucción. El profeta se convirtió en un hombre marginado, y su mensaje en un peso que ardía en su interior como fuego inextinguible. Esta prueba de fe nos recuerda algo esencial. Creer en Dios no significa tener un camino sin oposición, sino caminar confiando aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Isaías experimentó la soledad del mensajero, la incomprensión de su generación. Sin embargo, nunca se detuvo. Su fortaleza no venía del aplauso de los hombres, sino de la certeza de haber escuchado la voz de Dios en aquel templo. La Biblia nos muestra que en más de una ocasión, Isaías buscó señales,
confirmaciones de que lo que estaba anunciando no era un error. Y Dios, en su misericordia, le dio visiones que confirmaban su misión. Una de las más impactantes fue cuando predijo que una joven concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel, Dios con nosotros. Esa profecía, que siglos después se cumpliría en Jesucristo, fue una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero aún con esas visiones, la prueba de la fe persistía, porque el tiempo pasaba, y los milagros no eran inmediatos. La amenaza asiria se intensificaba. Los reyes de Judá vacilaban entre confiar en Dios o aliarse con potencias extranjeras, y el pueblo seguía inclinado hacia la idolatría. Para Isaías, cada día era un recordatorio de que obedecer a Dios no siempre trae resultados visibles al instante. Aquí podemos detenernos y reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros también sentimos que nuestra fe está en prueba porque no vemos cambios inmediatos? Oramos por una situación, pero la respuesta no llega. Sembramos bondad, pero cosechamos indiferencia. Hablamos de nuestra fe, pero somos ridiculizados. En esos momentos, la tentación es dudar, preguntarse, ¿realmente Dios está conmigo? Isaías también atravesó esas preguntas, pero su vida nos enseña que la fe genuina no depende de los resultados inmediatos, sino de la confianza en la fidelidad de Dios. La prueba de Isaías fue dura porque enfrentó la contradicción constante, un mensaje divino y un pueblo rebelde. Sin embargo, cada profecía que proclamaba lo mantenía conectado con la visión que había recibido. Lo que lo sostuvo no fue la aprobación humana, sino la convicción celestial. Esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe genuina. La primera se derrumba cuando no ve resultados. La segunda se mantiene firme porque recuerda quién es el que llamó. La historia de Isaías también tiene un filo personal para nosotros. ¿Qué pasa cuando tu obediencia a Dios parece no dar fruto? ¿Qué pasa cuando tus oraciones se prolongan por años sin respuesta? ¿Qué pasa cuando, como Isaías, sientes que hablas a corazones endurecidos? Allí es donde se prueba si tu fe está basada en resultados visibles o en la fidelidad invisible de Dios. El profeta nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir avanzando aún en medio de ellas. La fe no significa que todo saldrá bien de inmediato. Significa que aunque todo parezca desmoronarse, tú sigues confiando en que Dios tiene la última palabra. Isaías tuvo que esperar años para ver cumplidas algunas de sus profecías, y otras ni siquiera las vio en vida. Pero eso no lo desanimó, porque entendía que su papel era sembrar, y que el cumplimiento dependía únicamente de Dios. Esa es otra gran lección. La fe se fortalece cuando dejamos el resultado en las manos de Dios y nos enfocamos solo en obedecer. Isaías no fue llamado a controlar el corazón de las multitudes, sino a proclamar el mensaje fielmente. Nosotros tampoco podemos controlar cómo reaccionan los demás a nuestra fe, pero sí podemos decidir permanecer firmes en el camino de Dios. Imagina a Isaías en las noches silenciosas, después de proclamar palabras duras a un pueblo que lo rechazaba. Quizás sus pensamientos eran una batalla interna. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido seguir hablando cuando nadie escucha? Y sin embargo, cada mañana, volvía a levantarse, volvía a proclamar, volvía a obedecer. Esa es la verdadera prueba de fe. No renunciar aunque el terreno parezca árido. Y aquí está el mensaje final de este bloque. Todos pasamos por pruebas similares. No siempre veremos respuestas inmediatas, no siempre seremos entendidos, no siempre el camino será fácil. Pero si permanecemos fieles como Isaías, descubriremos que la fe se convierte en un ancla que nos sostiene en medio de cualquier tormenta. La voz del profeta resuena hasta hoy para recordarnos que la fe genuina no es esperar resultados perfectos, sino confiar en el Dios perfecto que está al control. Y aunque la duda nos ronde, podemos caminar seguros, porque la promesa divina siempre será más fuerte que cualquier silencio. El desafío.
La vida de Isaías pronto se convirtió en un escenario de confrontación. Había aceptado el llamado y había pasado por la prueba de la fe, pero ahora debía enfrentar el desafío más grande: proclamar un mensaje que contradecía toda lógica humana. Era un tiempo de tensión política y militar. Asiria, el imperio más temido de su época, expandía sus fronteras con violencia implacable. Sus ejércitos arrasaban ciudades, destruían murallas y sometían pueblos enteros bajo su yugo. Jerusalén parecía un blanco fácil. El pueblo de Judá, atemorizado, buscaba alianzas con otras naciones para protegerse, confiando más en ejércitos humanos que en el poder del Dios vivo. Isaías fue levantado en medio de esa tormenta como una voz que clamaba en contra de la estrategia política y militar de sus líderes. Mientras los reyes buscaban apoyo en Egipto, Isaías proclamaba un mensaje desconcertante: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Estas palabras eran para muchos un insulto al sentido común. ¿Cómo podía un profeta sugerir quietud en tiempos de guerra? ¿Cómo podía afirmar que la salvación vendría del reposo y no de la espada? Aquí está el corazón del desafío. La estrategia de Dios parecía absurda a los ojos de los hombres. Mientras las naciones se armaban hasta los dientes, Isaías anunciaba que la verdadera victoria vendría de depender plenamente del Señor. Su mensaje no era militar, sino espiritual. No era un llamado a preparar carros de guerra, sino a doblar rodillas en oración. No era una invitación a confiar en Egipto, sino a confiar en el Dios que había abierto el Mar Rojo siglos atrás. Para los reyes de Judá, estas palabras eran difíciles de aceptar. Acaz, uno de los monarcas de aquel tiempo, se dejó llevar por el miedo y prefirió sellar pactos con los asirios, comprometiendo la independencia espiritual de su nación. Isaías se plantó frente a él y le dijo: si no creéis, no permaneceréis. Isaías 7:9. Fue un acto de valentía profética. No estaba frente a un hombre cualquiera, sino frente a un rey con poder absoluto. Y aún así, Isaías se atrevió a proclamar que la seguridad no estaba en alianzas políticas, sino en la fe en Dios. El desafío de Isaías no fue solo político, fue también personal. Él sabía que hablar de esa manera lo ponía en riesgo. Los profetas que incomodaban a los poderosos solían pagar un precio alto. Podían ser encarcelados, perseguidos o incluso asesinados. Sin embargo, Isaías prefirió la fidelidad a la comodidad. Eligió obedecer a Dios aun cuando el precio era alto. Su vida nos enseña que la verdadera valentía no consiste en blandir una espada, sino en proclamar la verdad divina en medio de la oposición. Pero el mensaje de Isaías no era solo de advertencia, también incluía visiones de esperanza. En medio de la amenaza asiria, anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel, Dios con nosotros. En un contexto de miedo, proclamó la llegada de un Salvador. Para el pueblo, esto parecía imposible, un misterio que escapaba a la lógica. Sin embargo, esa profecía se convertiría en una de las más grandes promesas mesiánicas de toda la Biblia. Este contraste entre lo humano y lo divino es uno de los temas centrales en la vida de Isaías. Los hombres planeaban estrategias militares, pero Dios ofrecía un plan de redención eterno. Los reyes confiaban en ejércitos visibles, pero Isaías hablaba de un rey invisible que gobernaría con justicia. La diferencia era clara. Mientras el hombre buscaba soluciones inmediatas, Dios ofrecía una esperanza eterna. La aplicación a nuestra vida es evidente. ¿Cuántas veces nosotros también nos enfrentamos a desafíos donde la estrategia divina parece ilógica? Quizá Dios nos llama a perdonar cuando lo razonable sería vengarnos. Quizá nos invita a esperar cuando lo lógico sería apresurarnos. Tal vez nos pide dar cuando sentimos que debemos guardar. En esos momentos, como en tiempos de Isaías, la fe se mide en la disposición a confiar en lo que parece absurdo.
Isaías nos muestra que los desafíos más grandes de la fe no se libran en campos de batalla con espadas, sino en el corazón humano. El verdadero reto no era Asiria, ni Egipto, ni los ejércitos que rodeaban Jerusalén. El verdadero reto era confiar en Dios en medio del miedo. ¿Y no es acaso el mismo reto que enfrentamos hoy? Nuestras Asirias son los problemas que parecen invencibles. Una enfermedad, una crisis financiera, un conflicto familiar, una depresión que parece interminable. Frente a ellas, Dios sigue diciendo: en quietud y confianza estará vuestra fortaleza. La paradoja divina es que la victoria comienza donde termina la autosuficiencia humana. Solo cuando reconocemos nuestra incapacidad, abrimos espacio para que el poder de Dios se manifieste. Isaías lo entendió y lo proclamó una y otra vez. La salvación no vendrá de estrategias humanas, sino del brazo fuerte del Señor. El desafío de Isaías también incluía soportar el desprecio. Muchos lo llamaban loco, otros lo acusaban de traidor, y algunos simplemente lo ignoraban. Pero él perseveró, porque sabía que el mensaje no era suyo, sino de Dios. Esta es otra enseñanza clave. La fidelidad a Dios muchas veces nos hará parecer extraños ante el mundo, pero es precisamente esa diferencia la que nos convierte en luz en medio de la oscuridad. Al contemplar la vida del profeta, descubrimos que cada generación enfrenta este mismo dilema: confiar en las fuerzas humanas o confiar en Dios. Isaías eligió lo segundo, y aunque fue incomprendido en su tiempo, su mensaje trascendió los siglos y se convirtió en una de las proclamaciones más poderosas de la esperanza mesiánica. En resumen, el gran desafío de Isaías no fue enfrentarse a reyes ni a ejércitos, sino mantenerse fiel a un Dios cuya estrategia parecía absurda a ojos humanos, pero que resultó ser la verdadera fuente de salvación. Su historia nos invita a preguntarnos: ¿qué desafío de fe estoy enfrentando hoy? ¿Estoy confiando en mis propias fuerzas? ¿O estoy dispuesto a creer que cuando mis recursos se acaban, es allí donde comienza el poder de Dios? La voz del profeta sigue resonando con fuerza: si no creéis, no permaneceréis. Esa es la lección eterna del desafío de Isaías, la victoria. En el horizonte de la historia, donde parecía que todo estaba perdido, la voz de Isaías se levantó con un mensaje que transformaría la derrota en esperanza. El pueblo de Judá veía el avance de los asirios como una sentencia inevitable. Cada ciudad conquistada por el enemigo era un recordatorio de la fragilidad humana, y Jerusalén se encontraba en un punto crítico. Las murallas podían resistir por un tiempo, pero nadie dudaba de que, tarde o temprano, el poder del imperio se impondría. Era la antesala del desastre, el silencio angustiante que precede a la tormenta. Y fue en ese contexto de tensión donde Dios decidió mostrar que su brazo no se acorta, que su poder no se debilita. La noche en que los ejércitos asirios rodearon la ciudad, los habitantes de Jerusalén temblaban, pero Isaías proclamó palabras que parecían imposibles. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará allí flecha, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Isaías 37, 33, 35. Imagina la escena: un ejército colosal, poderoso, armado con la última tecnología de guerra de su tiempo. Y en contraste, un pueblo debilitado, atemorizado, sin recursos suficientes para resistir. A los ojos humanos, todo estaba perdido, pero en medio de esa oscuridad, Dios habló a través de Isaías con una certeza absoluta: no habría flecha, no habría asedio, no habría conquista. ¿Cómo podía alguien creer en semejante promesa frente a la realidad palpable de miles de soldados enemigos acampados alrededor de las murallas? Y entonces ocurrió lo inesperado. La Biblia relata que aquella noche, el ángel del Señor salió y destruyó a 185,000 hombres en el campamento asirio.
Cuando los sobrevivientes despertaron al amanecer, vieron cadáveres por doquier. El ejército más temido del mundo había sido derrotado sin que Jerusalén levantara una espada, sin que disparara una flecha. No fue la estrategia militar la que dio la victoria, fue la intervención directa de Dios. La victoria de Isaías no fue solo un hecho histórico, fue un testimonio eterno. El mensaje quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo. La gloria no pertenece al hombre, sino al Señor. Mientras los reyes buscaban alianzas con Egipto, mientras el pueblo dudaba y temblaba, Dios mostró que su poder trasciende toda lógica. La victoria llegó en el momento en que parecía más imposible, para que nadie pudiera atribuirse el mérito. Isaías, testigo de aquel milagro, entendió que la verdadera batalla nunca estuvo en los muros de Jerusalén, sino en el corazón de su pueblo. El desafío era confiar, y la victoria fue el fruto de esa confianza. En medio de la desesperanza, Dios se manifestó como protector y salvador. Ese día, Jerusalén no solo fue librada de un enemigo externo, también fue confrontada con la realidad de un Dios que cumple lo que promete. Pero la victoria de Isaías no se limita a aquel evento puntual. Sus profecías nos revelan una victoria aún mayor, una victoria que no se mide en batallas terrenales, sino en la redención eterna. Isaías habló del Mesías venidero, del siervo sufriente que cargaría con nuestros pecados. En Isaías 53 se anticipa con precisión asombrosa la obra de Jesucristo en la cruz. Allí está la mayor victoria de todas. No sobre un ejército humano, sino sobre el pecado y la muerte. Cuando Isaías proclamó que por las heridas del siervo nosotros seríamos sanados, estaba anunciando la victoria final de Dios sobre el quebranto de la humanidad. Esa profecía, escrita más de 700 años antes de Cristo, es una de las pruebas más impactantes de la fidelidad divina. La victoria de Isaías, entonces, no solo fue la liberación de Jerusalén, sino también la proclamación de un triunfo eterno que alcanzaría a todas las generaciones. Reflexionemos en esto. La victoria de Dios no siempre se manifiesta en la manera que esperamos. A veces, creemos que la victoria es tener éxito inmediato, ver resultados visibles, conquistar metas humanas. Pero Isaías nos recuerda que la victoria verdadera es la que proviene de confiar plenamente en Dios, aun cuando las circunstancias dicen lo contrario. La liberación de Jerusalén fue un recordatorio de que Dios pelea nuestras batallas, pero la profecía del Mesías fue la demostración de que su plan trasciende cualquier guerra terrenal. El ambiente de aquella victoria también nos habla de lo sobrenatural. Imagina el silencio de la noche, las hogueras del campamento enemigo ardiendo, los soldados asirios durmiendo confiados en su número y en su poder. Y de pronto, la mano invisible de Dios se mueve. No hay estruendo de batallas, no hay choque de espadas, solo el poder del Altísimo actuando en lo oculto. Cuando el sol salió, la escena era de asombro. Los enemigos más temidos yacían sin vida, y Jerusalén permanecía en pie. Esa imagen quedó grabada en el alma de la nación como un recordatorio de que cuando lo humano se acaba, lo divino comienza. Hoy, nuestra vida también está rodeada de ejércitos asirios. Problemas que parecen invencibles, situaciones que nos quitan la paz, enemigos invisibles que nos rodean con miedo. Y la voz de Isaías sigue resonando. El Señor amparará a los suyos. La victoria no depende de la magnitud de nuestra fuerza, sino de la grandeza de nuestro Dios. La lección central es clara. La gloria nunca es del hombre, siempre es de Dios. Cuando confiamos en nuestras fuerzas, terminamos exhaustos y derrotados. Pero cuando descansamos en el Señor, descubrimos que Él pelea por nosotros. Isaías vio esto con sus propios ojos, y su testimonio nos invita a confiar en que el mismo Dios sigue actuando hoy. No olvidemos que la victoria divina no solo se trata de librarnos de enemigos externos, sino de transformar nuestro interior.
Isaías anunció que vendría un día en que Dios mismo enjugaría toda lágrima, en que el dolor y la muerte serían vencidos para siempre. Esa es la esperanza última, una victoria que trasciende esta vida y nos abre la puerta a la eternidad. En conclusión, la victoria en la vida de Isaías no fue producto de espadas ni de alianzas, sino del poder de Dios obrando en lo imposible. Fue una victoria que reveló la fidelidad divina, que preparó el camino para la esperanza mesiánica y que nos recuerda hasta hoy que, en medio de nuestras batallas, la gloria nunca nos pertenece a nosotros, pertenece solo al Señor. El legado. La historia de Isaías no terminó con las visiones del templo, ni con los juicios anunciados, ni siquiera con la liberación milagrosa de Jerusalén frente al ejército asirio. Su vida y su mensaje dejaron una huella que atravesó generaciones. Un legado que no se limita a los confines de su tiempo, sino que se extiende hasta nuestros días. Isaías es recordado como uno de los profetas más grandes, no por haber tenido riquezas o poder, sino por haber sido fiel a la voz de Dios en medio de un pueblo rebelde y de circunstancias adversas. Cuando abrimos la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, encontramos la famosa Galería de la Fe, donde se mencionan héroes que confiaron en Dios aún sin ver de inmediato el cumplimiento de las promesas. Allí se habla de Abraham, de Moisés, de Gedeón, de Samuel y de los profetas. Aunque el autor no nombra a Isaías de manera individual, sus palabras parecen incluirlo en ese grupo de hombres y mujeres que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, fueron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Isaías encarna esas mismas virtudes. Proclamó justicia, sostuvo la esperanza y con sus mensajes fortaleció a su pueblo en medio de la tormenta. El legado de Isaías es inmenso, porque sus profecías no se quedaron en el pasado, se proyectaron hacia el futuro y hallaron cumplimiento en Jesucristo. Más de 700 años antes del nacimiento del Mesías, Isaías habló de una virgen que concebiría y daría a luz a un hijo llamado Emanuel. Anunció que sobre él reposaría el Espíritu de Dios, y que su reino traería paz y justicia eternas. Describió al siervo sufriente que llevaría nuestras enfermedades, que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cada palabra de esas profecías se cumplió con exactitud en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esto convierte a Isaías en algo más que un profeta de su tiempo. Lo convierte en un testigo del plan eterno de Dios. Sus escritos son como un puente que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando que la esperanza no es una idea abstracta, sino una persona, Jesucristo. Su legado, entonces, es la proclamación más clara del Evangelio antes de que el Evangelio se hiciera carne. Pero el legado de Isaías no es solo teológico, también es profundamente humano. Fue un hombre que enfrentó miedo, duda y rechazo, pero que se mantuvo firme. Esto nos enseña que la grandeza no está en la ausencia de dificultades, sino en la perseverancia en medio de ellas. Su vida nos muestra que un solo hombre obediente puede cambiar la historia, porque cuando alguien se entrega a Dios, lo pequeño en sus manos se convierte en algo inmenso. Hoy, en un mundo marcado por la incertidumbre, el mensaje de Isaías sigue siendo actual. Sus palabras sobre la paz futura, sobre el Dios que consuela, sobre el Mesías que trae sanidad, se convierten en bálsamo para corazones heridos. ¿Quién no necesita escuchar que hay un Dios que promete restauración? ¿Quién no anhela creer que el dolor no será eterno, que la injusticia no tendrá la última palabra, que la esperanza es más fuerte que la desesperación? El legado de Isaías también se refleja en su valentía para hablar la verdad en medio de un pueblo que prefería escuchar palabras cómodas. Él no adaptó el mensaje de Dios a las expectativas de su audiencia, sino que fue fiel hasta el final. Esa fidelidad lo llevó, según la tradición judía, a enfrentar incluso el martirio. Se dice que murió de manera violenta durante el reinado del rey Manasés, quien lo mandó ejecutar por no soportar sus profecías. Si bien la Biblia no detalla su muerte,
Esta tradición refleja lo que siempre caracterizó a Isaías, su disposición a pagar cualquier precio por obedecer a Dios. En esa entrega total encontramos otro aspecto de su legado. La fidelidad cuesta, pero deja huellas eternas. Isaías no vivió para agradar a hombres, vivió para cumplir el propósito divino, y esa decisión, aunque le trajo oposición, le dio un lugar en la historia de la salvación. Hoy recordamos su nombre no por la gloria de un trono, sino por la grandeza de su obediencia. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que cada persona, por pequeña que parezca, puede dejar un legado inmenso cuando se entrega a Dios. No se trata de ser famoso, ni de ser influyente según los estándares del mundo, sino de ser fiel en lo que Él nos encomienda. Tal vez tu llamado no sea profetizar a reyes, pero sí puede ser criar hijos en la fe, servir con amor en tu comunidad, ser luz en tu lugar de trabajo, o sostener a alguien en oración. En las manos de Dios, lo pequeño siempre se convierte en algo inmenso. Imagina si Isaías hubiera dicho que no, si hubiera preferido callar para evitar problemas. Su silencio habría privado al mundo de las profecías más claras sobre Cristo, pero él eligió hablar, y su obediencia bendijo a generaciones. De la misma manera, cuando tú obedeces a Dios, aunque no lo veas, tu fidelidad puede ser el canal para que otros encuentren esperanza. Ese es el poder del legado. No se mide en lo inmediato, sino en lo eterno. La galería de la fe en Hebreos 11 no es solo una lista de héroes del pasado, es también una invitación para cada creyente. Es un recordatorio de que tú y yo estamos llamados a escribir nuestra propia historia de fe. Así como Isaías se levantó en medio de un mundo caótico para proclamar esperanza, hoy Dios nos llama a ser portadores de esa misma esperanza. No necesitamos ser profetas reconocidos, solo necesitamos ser fieles en lo que Él nos pide. El legado de Isaías se resume en una palabra: esperanza. Él habló de juicio, sí, pero nunca sin dejar un rayo de luz. Mostró la realidad del pecado, pero también la promesa de perdón. Confrontó al pueblo con su idolatría, pero al mismo tiempo les ofreció la visión de un Dios que enjugará toda lágrima. Su legado es la certeza de que, aún en medio del dolor más profundo, la esperanza nunca muere porque está sostenida por las manos del Eterno. Por eso, cuando leemos sus palabras hoy, no son letras muertas en un pergamino antiguo, son un eco vivo que nos invita a confiar en el Dios que fue fiel ayer y que será fiel mañana. Isaías nos recuerda que lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso, y que nuestra vida, si se rinde a Él, puede tener un impacto eterno. Reflexión final y oración. El viaje por la vida y el mensaje de Isaías nos ha llevado desde un templo lleno de humo, donde un hombre temblaba ante la santidad de Dios, hasta los campos de batalla donde ejércitos fueron derrotados sin que Jerusalén disparara una sola flecha. Hemos escuchado palabras de juicio que estremecen y promesas de esperanza que iluminan, visiones de destrucción y profecías del Mesías que transformarían el destino de la humanidad. Ahora, al llegar al final de este recorrido, la pregunta que surge no es simplemente ¿qué hizo Isaías?, sino ¿qué haremos nosotros con su legado? Porque la historia del profeta no fue escrita para quedar guardada en un archivo del pasado, sino para ser una voz viva que hable a nuestras generaciones. Isaías nos recuerda algo esencial. La fidelidad a Dios siempre tiene un precio, pero también siempre deja un legado. Él vivió en un tiempo en el que el pueblo buscaba palabras cómodas y fáciles, pero se mantuvo firme para hablar lo que Dios le mandaba. Esa firmeza nos desafía hoy, en una época donde la verdad se relativiza, donde muchos prefieren mensajes que acaricien los oídos en lugar de confrontar el corazón. La pregunta es, ¿seremos como Isaías, fieles aun cuando la verdad incomode? Su vida nos enseña también que el llamado de Dios no depende de la perfección humana, sino de la disposición a responder, «Heme aquí, envíame a mí». Isaías no se sentía digno,
Confesó que sus labios eran inmundos, pero Dios lo purificó y lo levantó. Esto nos muestra que no importa cuán quebrantados estemos, Dios puede limpiarnos y usarnos para sus propósitos eternos. Quizá pienses que no tienes lo necesario para servir a Dios, pero lo único que Él pide es un corazón dispuesto. Lo demás lo pone Él. El mensaje central de Isaías es la esperanza en el Mesías. Ningún otro profeta describió con tanta claridad la vida, el ministerio y el sacrificio de Jesús. Al leer sus palabras, pareciera que estuvo a los pies de la cruz, viendo cómo el siervo sufriente cargaba nuestros pecados. Su voz nos recuerda que la salvación no es una idea abstracta, sino una persona real, Jesucristo. Y ese mensaje sigue siendo la mayor necesidad del mundo. En medio de la confusión, de la violencia y del vacío espiritual, solo Cristo puede traer paz, perdón y vida nueva. Hoy, Isaías nos habla a ti y a mí con la misma fuerza con la que habló a Judá hace siglos. Nos invita a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Nos recuerda que la esperanza no muere porque está sostenida por el Eterno. Nos llama a vivir con fidelidad, aun cuando cueste, sabiendo que lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. Su mensaje es claro. La última palabra no la tiene el dolor, ni la injusticia, ni la desesperación. La última palabra siempre la tiene Dios. Detente un momento y piensa, ¿dónde estás hoy en tu caminar? ¿Te sientes como Isaías en el templo, abrumado por tu propia debilidad? O tal vez como Jerusalén sitiada, rodeado por problemas que parecen más grandes que tú. Quizá esperas la llegada de una promesa, como Judá aguardaba al Mesías. Sea cual sea tu situación, la voz de Isaías te dice, confía porque Dios está contigo. Emmanuel, Dios con nosotros, no te abandona. Esa certeza es el ancla que sostiene el alma en medio de la tormenta. A veces pensamos que necesitamos grandes hazañas para dejar huella, pero Isaías nos enseña que el verdadero impacto está en la obediencia diaria, en decir sí cuando Dios llama, en ser luz donde hay oscuridad, en hablar palabras de esperanza a quien lo necesita. Esa es la grandeza de un legado. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Señor Dios Todopoderoso, gracias por recordarme a través de la vida de Isaías que tú eres santo, pero también cercano. Reconozco mis debilidades, mis labios impuros y mis temores, pero hoy te entrego todo mi ser. Como Isaías, quiero decir, heme aquí, envíame a mí. Ayúdame a ser fiel en medio de un mundo que muchas veces prefiere callar la verdad. Enséñame a confiar en que, aunque los ejércitos me rodeen, tú eres el Dios que pelea por mí. Señor, gracias por Jesucristo, el cumplimiento de las profecías de Isaías, el siervo sufriente que llevó mis pecados y me dio vida nueva. Quiero caminar cada día en esa esperanza, sabiendo que la última palabra siempre será tuya. Te pido que mi vida, aunque parezca pequeña, se convierta en un legado eterno en tus manos, que pueda ser un canal de tu amor y de tu luz para quienes me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías ya no está aquí, pero su voz sigue resonando. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esa luz es Cristo, y hoy brilla sobre ti. No importa cuán oscura parezca la noche, recuerda que el amanecer está asegurado. El legado de Isaías nos impulsa a vivir con propósito, con fe y con esperanza. Que tu vida también sea un eco de esa voz profética, una vida que anuncie que Dios es real, que salva y que jamás abandona a los suyos. Este fue el cierre de nuestro viaje por la vida de Isaías, pero no es el final. Cada historia bíblica es un eslabón en una cadena más grande que revela el plan eterno de Dios. Así como Isaías habló del Mesías que vendría, otros hombres y mujeres de fe dejaron huellas imborrables que nos inspiran hoy. Y ese será nuestro próximo paso. Seguir explorando esas historias que nos recuerdan que lo pequeño en manos de Dios siempre se convierte en algo inmenso.
Si esta reflexión sobre Isaías tocó tu corazón, te invito a seguir descubriendo más historias bíblicas que transforman la vida. En el canal encontrarás relatos épicos y reflexivos que no solo narran hechos antiguos, sino que hablan a tu presente. Te recomiendo continuar con nuestro próximo documental, Jeremías, la voz que no pudieron callar, donde veremos cómo otro profeta, al igual que Isaías, fue llamado a proclamar la verdad en tiempos difíciles. No olvides mantenerte atento, porque cada historia es una ventana a la fidelidad de Dios y un recordatorio de que Él sigue escribiendo historia contigo.